Hola, soy Luis Montoliu, investigador científico del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Y en esta clase os voy a hablar de modelos animales pues, generados con la última tecnología disponible, que es la tecnología de las herramientas CRISPR-Cas. Bueno, sin más dilación, voy a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas. Muy bien. Voy a eliminar los controles para que sea más fácil de ver. Bueno, como veis, esta microcredencial se va a llamar Modelos Animales Personalizados de Enfermedad, una propuesta innovadora para optimizar, refinar la experimentación animal en biomedicina. Yo trabajo con una enfermedad rara, con una condición genética poco frecuente que se llama albinismo, y que suscita mucha confusión e incomprensión porque lo que se ve no es realmente lo que les preocupa a estas personas. Aquí tenéis 3 niños, 2 niños y una niña con albinismo, y lo que estáis viendo son personas que carecen o tienen muy poca pigmentación en la piel, en el pelo y en los ojos, y esto siendo algo pues problemático, pues porque, por ejemplo, se van a quemar, se van a quemar al sol si no se protegen adecuadamente con unos protectores solares. Lejos de ser esto también un problema, esto es accesorio. Lo que es realmente discapacitante en estas personas es que tienen una visión muy reducida. Tienen una visión que hace que sean considerados en España y en otros países de la Unión Europea como ciegos legales. La ceguera legal es la que cursa con una visión que corresponde al 10% de la visión que tiene el resto de la población. Y por eso estas personas que tienen una visión muy pobre están acogidas y suelen tener apoyo de la ONCE. La Organización Nacional de Ciegos de España no solamente se ocupa de las personas ciegas, sino que también se ocupa de las personas con discapacidad visual, que es exactamente la discapacidad que tienen, la discapacidad sensorial que tienen las personas con albinismo. Esta es una condición genética, me resisto a llamarla enfermedad rara, a pesar de que se incluye dentro de las enfermedades raras, porque las personas con albinismo no están enfermas. Son personas que nacen, que viven y que morirán con albinismo mientras no haya una terapia disponible, pero esto les proporciona unas características distintas, pero no sufren albinismo, no es una enfermedad degenerativa, su visión no va a empeorar. Como decía Richard King, que era un pediatra del cual aprendí bastante de lo que yo sé en albinismo, de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, en Estados Unidos, él me decía que el peor día de la vida de una persona con albinismo es el día en el que nacen. A partir de entonces, el resto de su vida, su visión o puede mejorar o puede permanecer intacta. Por lo tanto, no es una visión que paulatinamente va perdiéndose, sino que es una visión que decididamente pues altera su percepción del mundo. Es raro en el sentido de que es poco frecuente o minoritario, porque afecta a menos de 1 de cada 2.000 personas, que es lo que globalmente consideramos una enfermedad rara. En particular, las personas con albinismo en el mundo occidental, en Europa, en Norteamérica, afectan a 1 de cada 10 o 20.000 personas nacidas. De hecho, en África, debido a que son perseguidos, que pueden ser secuestrados, mutilados y asesinados debido a esa maldición, a esa brujería que se ha extendido de que poseer un fragmento del cuerpo de una persona con albinismo les da suerte, fortuna y salud en la vida, pues hace que ellos se hayan replegado en guetos y debido a que la mayor parte de personas con albinismo en África tienen la misma base genética, pues se formen parejas entre sí y aumenten de una forma artificial el porcentaje de personas con albinismo hasta llegar a 1 de cada 3.000, 1 de cada 5.000, o en países donde este problema es
mayoritario, como Tanzania, una de cada 1.500 personas, que no sería ni raro. Todas estas personas tienen una visión bloqueada, una visión pobre, porque en particular carecen de fobia. La fobia es esta zona central de la retina que tiene la máxima concentración de fotorreceptores y que es la que habitualmente ahora estáis usando para ver este seminario. Mientras estáis mirando el seminario, estéis donde estéis, si estáis en vuestra casa, pues veréis las estanterías o los muebles que hay a vuestro alrededor, pero los veréis por el rabillo del ojo, los veréis como de refilón, los veréis con lo que se llama la visión periférica, que es una visión mucho más pobre porque el número de fotorreceptores que hay en la retina periférica es muy inferior a los que coinciden en este botoncito, en esta mácula central de la retina, que es lo que llamamos fobia, que tiene un diámetro de unos 200 micrómetros y donde se acumulan prácticamente la totalidad de los conos que tenemos nosotros y bastones que ocupan la mayor parte de la retina. Esto provoca pues varias alteraciones. Primero, una pérdida de agudeza visual, como os decía, inferior al 10 o al 5%. Luego tienen otras alteraciones. La pérdida de esta fobia hace que el cerebro intente enfocar objetos que están delante de la vista sin conseguirlo, y entonces la reacción que hace es intentar mover los ojos espontáneamente para intentar pues enfocar o localizar. No lo consigue y sigue moviendo. Por eso las personas con albinismo, como estáis viendo en este pequeño vídeo, pues tienen los ojos que se les mueven constantemente. Esto se llama nistagmo, que suele ser un movimiento pendular lateral, horizontal, puede también ser vertical, y que depende también del estado de estrés en el cual estén. Cuanto más nerviosos están, más evidente es este nistagmo. Para ellos el mundo no se mueve porque lo que sucede es que el cerebro está procesando todas estas imágenes y solamente pues interpreta pues una de cada X, una de cada N, de tal manera que ellos no ven que el mundo se mueve. De hecho, si se miran al espejo tampoco van a ver a sus ojos mover, solamente pueden verlos si les grabamos con un móvil y el vídeo resultante se lo mostramos. Entonces sí que van a ver que sus ojos se mueven. La pérdida de pigmentación en el iris, que es el que da la coloración al ojo, hace que la luz entre no solo por la pupila, que es por donde debería entrar, sino que entre por todo el iris, lo cual produce este dolor a la luz, o llamada fotofobia. También tienen unas conexiones quiasmáticas anormales, que son las que conectan las células ganglionares de la retina con los diferentes núcleos de visión del cerebro. Habitualmente cada ojo se reparte estas conexiones en los dos hemisferios, mientras que en una persona con albinismo, pues el ojo izquierdo solamente se comunica con el hemisferio derecho y el ojo derecho con el hemisferio izquierdo, con lo cual cada hemisferio tiene una percepción de un mundo distinto, sin posibilidad de compartición de estas imágenes. Por lo tanto, estas personas ven el mundo pues, prácticamente en dos dimensiones. Tenemos diferentes tipos. Cuando yo empecé hace unos 30 años, pues había como dos o tres tipos. Ahora conocemos 22 tipos de albinismo, ¿no? Con lo cual, quitaros de la cabeza esa idea preconcebida en muchos casos de que el albinismo solamente está causado por mutaciones en el gen de la tirosinasa, que es la enzima inicial de la síntesis de melanina. Evidentemente, tirosinasa es uno de los tipos del albinismo, pero no el único. Hay 21 tipos más. Generalmente, históricamente, se han caracterizado, se han categorizado entre sindrómicos o no sindrómicos, según solamente afectaran a piel, ojos y cabello o afectaran a otras partes del cuerpo, siendo estos últimos los sindrómicos. Y adicionalmente se ha establecido una categoría que se tiende a eliminar hoy en día, que es una categoría que dice que si la hipopigmentación afecta a la piel, a los ojos y al cabello, pues entonces hablaríamos de albinismo oculocutáneo, o en inglés oculocutaneous albinis, OCA,
Y si afecta solamente a los ojos, hablaríamos de albinismo ocular o ocular albinismo. Por supuesto, no se ponen morenos si toman el sol y evidentemente se van a quemar. Todo el mundo nos vamos a quemar si nos exponemos al sol, simplemente que ellos se van a quemar mucho antes. Si se protegen, no van a tener más cáncer de piel que el resto de las personas. Ahora bien, si no se protegen y empiezan a acumular quemaduras, estas quemaduras pueden evolucionar a unos carcinomas y estos carcinomas metastatizar y producir unos cánceres de piel que son de crecimiento muy lento, pero que si no son tratados y curados adecuadamente, pueden llevarse la vida por delante. De hecho, las personas con albinismo en África raramente superan los 35 o 40 años porque fallecen debido a metástasis producidas por los cánceres de piel, por no haber sido protegidos ni con gorras, ni con pamelas, ni con sombreros, ni por supuesto con crema protectora. Y estas lesiones cancerosas, haber metastatizado a diferentes partes del cuerpo hasta causarles la muerte. Esta es una imagen para que veáis en primates, en nosotros, lo que es la fobia. Es una depresión que ocurre en la retina, la tenéis a vuestra izquierda, donde se acumulan una cantidad enorme de fotorreceptores, en particular de conos, mientras que a su alrededor, el resto de la retina, pues sigue teniendo la estructura clásica de las diferentes capas y ahí pues hay más bastones que conos. Y a la derecha tenéis la segunda de las modificaciones. Como os decía, cada ojo, a través de las células ganglionares, que son las que están más alejadas de la luz de la retina, pues las células ganglionares de cada ojo pues mandan sus proyecciones tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. Esto produce que cada ojo está mandando información a los dos hemisferios, lo cual simultáneamente cuando se procesa da esta falsa ilusión de profundidad de campo. Esta profundidad de campo es la que carecen las personas con albinismo porque son incapaces de percibir esta profundidad de campo porque cada ojo solamente va a comunicarse con un hemisferio. Por lo tanto, la discapacidad visual de las personas con albinismo no es solamente que tenga una disfunción a nivel de la agudeza visual, que es muy reducida, no es solamente que tenga fotofobia, sino que además tiene alterada la percepción de profundidad, la estereoscopía está alterada. Aquí tenéis los 22 tipos que conocemos de albinismo y probablemente próximamente se conozcan algunos más. Y están separados en dos grupos, los que afectan a melanocitos, que son las células donde se produce pigmento, y los que afectan a los orgánulos, en los cuales, orgánulos subcelulares naturalmente, en los cuales se produce la melanina, que son los melanosomas, que son unos orgánulos que derivan de los lisosomas. Fijaros que hay, en el caso de los no sindrómicos, que son los que están en amarillo, tenemos 8 tipos de albinismo colocutáneo con 8 genes distintos y un tipo de albinismo ocular. Tenemos también un tipo nuevo, sindrómico a caballo entre los dos, que se llama FONDA, que está asociado a mutaciones a un Solid Carrier 38A8, que es el gen que está afectado. Me interesa pues comentaros al menos los albinismos sindrómicos. Veis que hay 11 subtipos de HPS. HPS quiere decir síndrome de Hermansky-Putnam y CHS quiere decir Chiari-Akihashi síndrome, síndrome de Chiari-Akihashi. En estos 12 tipos de albinismo sindrómico no solamente están afectadas la pigmentación debido a la afectación de melanosomas, sino que están afectadas todas las vacuolas y todos los compartimentos subcelulares que derivan de los lisosomas, ¿no? Los orgánulos derivados o relativos a los lisosomas, que en inglés se llaman LROs, LRO, de Lysosome Related Organelles. En este caso, las proteínas que vienen del Golgi, del retículo endoplasmático, y que son las que conforman estos lisosomas y todos sus diferentes subcorpúsculos derivados, con diferentes vesículas que llevan diferentes sustancias, peroxisomas,
melanosomas, etcétera. Naturalmente, si estas proteínas están, que son las necesarias para crear estos órganos, están afectadas, pues también van a estar afectadas. Va a estar afectada tanto la pigmentación como el resto de funciones. Estas son personas que tienen alteraciones en la coagulación, dado que ahí las plaquetas no pueden verter sus vesículas endocelulares, también tienen afectada el sistema inmunitario, tienen, una inflamación de colon, la enfermedad de Hirschsprung, tienen también alteraciones neuronales, tienen alteraciones también intestinales, pueden tener alteraciones múltiples y variadas. Y en particular, para algunos de los tipos, en particular el HPS1 y HPS4, pueden ser mortales, dado que están asociadas a fibrosis de tipo pulmonar. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en esta condición genética minoritaria, que es el albinismo, y nuestra manera de acercarnos ha sido a través de modelos animales, y con la evolución de las diferentes técnicas hemos optimizado el uso gracias a tecnologías cada vez más precisas que nos han permitido, pues, reducir el número de animales que estamos utilizando y dedicarnos solamente a estudiar aquellos que realmente son ilustrativos de la situación que se da en humanos. Naturalmente, el tipo más común de albinismo, ya he mencionado este gen, es el que está asociado a mutaciones en el gen de la tirosinasa. El gen de la tirosinasa está mutado en los ratones albinos. Hay mucha gente que piensa que los ratones albinos son ratones silvestres. No son silvestres, son ratones mutantes. El ratón pigmentado silvestre es el que tenéis a vuestra derecha, que tiene esta pigmentación agutí. Agutí debido a que en cada uno de estos pelitos, en la base y en la punta, se acumula eumelanina oscura y en la zona central se acumula feomelanina, pues naranja amarillenta, y esto con centenares de miles de pelos, pues da esta idea de color marroncito metálico con brillos, que es tan útil porque permite a estos ratones camuflarse, pues, en el medio natural entre la hojarasca, ¿no? El gen de la tirosinasa es uno de estos pocos genes que existen que tiene un dominio de expresión muy determinado. Por ejemplo, aquí estamos viendo un embrión a mitad de gestación, a día 12 y medio después del coito. Es aproximadamente, pues, un poquito más de la mitad. Acordaros que la gestación de un ratón son unos 20 días. Y está hecho con una hibridación in situ, con RNA marcado. En este caso, solamente es capaz de detectar el epitelio pigmentado de la retina. En este momento, solamente se expresa en el epitelio pigmentado de la retina. No hay ninguna otra parte del cuerpo que exprese el gen de la tirosinasa. Posteriormente, a partir del día 16, unos 4 días antes del nacimiento, los melanocitos que derivan de la cresta neural y que empiezan a migrar en los dos sentidos, desde la parte dorsal a la parte ventral, pues empiezan a acumular la síntesis de pigmento, y entonces es cuando aparece el segundo gran tipo de células que expresan tirosinasa, que son los melanocitos, que luego colonizan, pues, los bulbos capilares, el iris, el coroides, colonizan también las válvulas cardíacas, el hígado, están presentes en incluso la cóclea, en el oído interior, el oído interno, ¿no? Lo cual quiere decir que estas células que derivan de cresta neural, pues tienen múltiples y variados linajes. La correlación entre albinismo y el gen de la tirosinasa, que de hecho se apreció desde principios del siglo pasado, acordaros que fue un biólogo, Lucien Cuenot, desde Nancy, el que de alguna manera, pues, verificó las leyes de Mendel, que Mendel había establecido en 1865 en guisantes. En 1902 las estableció Lucien Cuenot utilizando ratones albinos y ratones pigmentados, con lo cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que primero el ratón fue el primer modelo animal utilizado para investigaciones de genética, y que el gen de la tirosinasa, el gen albino, fue el primer gen que se utilizó para estudios de genética. Pero fue en 1990, casi 88 años después de los experimentos pioneros de Cuenot, el grupo de Günter Schütz en el Centro Alemán del Cáncer en Heidelberg, en Alemania, fue el que rescató la pigmentación.
rescató la pigmentación utilizando embriones de ratones albinos, a los cuales les introdujo una copia funcional del gen de la tirosinasa, rescatando la pigmentación. Lo que pasa es que a cualquiera de vosotros, si os enseño este ratón pigmentado, que fue el que ilustraba el artículo, os daréis cuenta que esta pigmentación no tiene nada que ver con la pigmentación de referencia. De hecho, se hicieron diferentes construcciones con diferentes cantidades progresivamente más mayores de promotores de elementos reguladores, apenas 300 pares de base, menos, unos 270 o un poco más de 5 kilobases, y como veis los resultados eran muy variables. Ese ratón que habéis visto era uno de los que se obtuvieron, pero aquí tenéis 4 ratones transgénicos en los cuales vemos uno que no tiene pigmentación, a pesar de ser transgénico, el transgen no funciona, otro que solamente pigmenta en los ojos por un efecto de la concentración, otro que es el que está en primer término, que tiene una coloración similar a la mostrada, y uno que está detrás, en el cual parece que hay una variegación, en la cual, a pesar de que todas las células son transgénicas, no están expresando el transgen. Y esto es producto de la genómica en la cual está incluida este gen. El gen de la tirosinasa, que como os decía se expresa en melanocitos y el epitelio pigmentado en la retina, está situado tanto en el genoma del ratón como en el genoma humano entre 2 genes que tienen un patrón de expresión muy distinto. A la izquierda tiene el gen NOX4, que es un gen de una proteína de la cadena respiratoria, por lo tanto presente en todas las células y muy relevante. Y a la derecha tenemos el gen del receptor de glutamato metabotrópico de tipo 5, GRM5, que es un gen netamente de expresión del sistema nervioso central, mientras que tirosinasa es un gen que solamente debe expresarse tanto en los melanocitos derivados de la cresta neural como en el epitelio pigmentado de la retina derivado de la copa óptica. Por lo tanto, incluso antes de conocerlos, ya intuimos que teníamos que tener elementos reguladores a izquierda y a derecha del gen de la tirosinasa que fueran los responsables de aislar o de proteger o de mantener separado el dominio de expresión de la tirosinasa de los dominios de expresión circundantes. Bueno, se nos ocurrió intentar mejorar la expresión de estos transgenes utilizando cromosomas artificiales de levadura. Esto ocurrió en el año 93, también en el grupo de Schutz, al cual yo me incorporé como postdoc. Y los cromosomas artificiales son vectores que permiten segmentos de centenares de kilobases, y esto permite arrastrar pues, secuencias genómicas de gran tamaño que habitualmente pues, no se habían podido clonar ni testar en transgénesis, en ratones transgénicos. En particular, aquí en rojo os destaco un transgen que probamos, que tenía 250 kilobases, que incluía la totalidad del gen de la tirosinasa y parte del gen GRM5, pero también las secuencias reguladoras que hay entre los dos. Y para nuestra sorpresa, estos ratones que obtuvimos, aquí tenéis 3 de estos ratones transgénicos y un ratón no transgénico de referencia, os dais cuenta de que los 4 son indistinguibles. Son indistinguibles en el sentido de que obtuvimos un rescate completo. Estos ratones no tienen nada que ver con los ratones anteriores. Aquí ya de entrada aumentamos la eficiencia y optimizamos el modelo animal. Anteriormente teníamos que generar muchos modelos animales, muchos ratones, para seleccionar aquel que tuviera un patrón de pigmentación más parecido a la realidad. Aquí no. En todos y cada uno de los ratones transgénicos se obtenía el máximo de expresión, una expresión que era indistinguible de los ratones silvestres. Recalco que esto nos permite reducir el número de animales, porque con probarlo en 1 o 2 de estas líneas no necesitamos generar 6, 7, 8, 9 o 10 líneas como necesitábamos anteriormente con los transgénicos basados en pequeñas construcciones. De hecho, cuando verificamos no solamente la pigmentación, sino también las retinas de estos animales, lo que pudimos comprobar es que efectivamente pues, los albinos tenían un déficit de un 25-30% de fotorreceptores cuando contabilizamos los segmentos externos,
mientras que los pigmentados silvestres, wild type, tenían un número corregido. Los transgénicos, aquí en este caso en barras negras, los que llamábamos YRT2, mostraban un número corregido de fotorreceptores. Esto quiere decir que estos ratones no solamente tenían una pigmentación indistinguible de los ratones silvestres, sino que también tenían un número de fotorreceptores también corregido. Los ratones no tienen fobia, por lo tanto no podemos centrar el análisis en la fobia, pero como veis, los ratones albinos, incluso antes de carecer de fobia, lo que tienen es una disminución en el número de fotorreceptores que puede corregirse. También lo que observamos es que tenían corregidos las proyecciones quiasmáticas. En los animales pigmentados hay una distribución de los axones de las células ganglionares en ambos lados del cerebro, mientras que en los albinos pues solamente se produce el cruce al hemisferio contrario. Esto limita la estereoscopía mediante pues, marcadores neuronales como el dye inyectados en uno de los ojos. Podemos ver cómo se distribuía este marcador o bien a los dos hemisferios o solamente a un hemisferio. Esto es lo que se llama el marcaje anterógrado de las proyecciones quiasmáticas. Por ejemplo, si marcamos aquí en este caso el ojo derecho, pues lo que veremos es que se transportará ese marcador que detectan las neuronas desde el ojo hacia los dos hemisferios. Si es un ratón pigmentado, si fuera un ratón albino, esta segunda conexión que conecta con el hemisferio ipsilateral quiere decir en el mismo sitio, contralateral quiere decir el hemisferio contrario, pues desaparecía. Así podemos ver que viéndolo por debajo, sigue siendo el ojo derecho, pero estamos viendo la imagen por debajo a través del paladar, pues de estas cabecitas de estos ratones, después de haber sido inyectadas, pues lo que vemos que en ratones pigmentados se cruza toda la pigmentación al hemisferio contrario y vemos una tenue fibras que también van al mismo hemisferio. Estas tenues fibras que aparecen tanto en los ratones pigmentados como en los ratones transgénicos y RT2 no están presentes en los ratones albinos, lo cual demuestra que los ratones albinos, además de carecer de pigmentación, también carecen de estas conexiones normales retinales que son corregidas mediante este modelo de animal. Esto es un modelo de animal que nos ha permitido, pues, de una forma optimizada, pues, investigar mucho qué es lo que le sucedía a estos ratones con albinismo. Posteriormente nos preguntamos cuál era la causa de que una falta de pigmentación cursara con una falta de visión. No era evidente que una falta de pigmentación tuviera que cursar con una falta de visión, y la hipótesis que tuvimos, y además es una hipótesis que fue sugerida después de que unos neurólogos nos dijeran que personas con Parkinson tratadas con DOPA, sabéis que las personas con Parkinson, las neuronas afectadas son las neuronas dopaminérgicas. Estas personas con Parkinson reciben un tratamiento con altas dosis de DOPA y algunas de estas personas manifestaban un pico de lucidez visual, un incremento de agudeza visual, como si vieran mejor. Y esto fue la chispa que nos llevó a pensar, a ver si no sería la DOPA, en lugar de la melanina, la causante de los déficits visuales. Y para ello construimos el siguiente transgen. Es un transgen que tiene la expresión de tirosinasa, tiene los elementos reguladores de la tirosinasa que controlan pues, un minigen de la tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa es una prima hermana de la tirosinasa. La tirosinasa es una oxidasa capaz de oxidar el aminoácido tirosina L-dopa y después la dopa a diferentes compuestos intermedios que finalmente van a dar melanina. Mientras que la tirosina hidroxilasa solamente es una monooxidasa que solamente es capaz de oxidar tirosina a dopa, pero es incapaz de oxidar la dopa
a compuestos melánicos. La predicción era que los animales albinos con este transgen seguirían siendo albinos porque serían incapaces de producir melanina, pero aumentaría su cantidad de dopa directamente en la melanina. Esto es relevante porque la dopa no cruza la barrera hematoencefálica que conforma el epitelio pigmentado de la retina. Por lo tanto, la dopa que necesita la retina para diferenciarse es una dopa que debe estar producida dentro del propio epitelio pigmentado de la retina. Por lo tanto, la hipótesis era que en ausencia de tirosinasa no había melanina, pero tampoco había dopa. En presencia de tirosina hidroxilasa habría dopa, pero no habría melanina. Este fue un trabajo que hicimos con Alfonso Lavado, se publicó. Y aquí tenéis los dos ratones, tanto el albino a vuestra derecha como un ratón transgénico, con este transgen quimérico que tenía los elementos reguladores de la tirosinasa y los elementos codificantes de la tirosina hidroxilasa. Como veis, sigue siendo albino, la dopa ha sido incapaz de llegar a producir pigmento y la pregunta es si estos ratones veían mejor que los albinos. Lo que sucedía en estos ratones es que a vuestra izquierda lo que ocurre en una célula del epitelio pigmentado normal, no transgénica ni albina, la tirosinasa oxida tirosina a la L3,4-dihidroxifenilalanina, que es la L-dopa, y luego la misma tirosinasa oxida L-dopa a dopaquinona, que a su vez también es procesada por tirosinasa y otros enzimas hasta llegar a melanina. En este caso, la tirosina hidroxilasa con la tetrohidropterina, la BH4, es capaz de oxidar tirosina a dopa. Hace la misma reacción que la tirosinasa, pero es incapaz de oxidar dopa. Lo que sí es capaz esa dopa es de descarboxilarse a dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor que parece influir en la apertura y el cerramiento de las gap junctions, las uniones que permiten pues, el intercambio de sustancias entre el epitelio pigmentado y la neuroretina, que son las responsables de la diferenciación adecuada. Bueno, lo que vimos es que éramos capaces de expresar tirosina hidroxilasa en el epitelio pigmentado, cosa que habitualmente no es así. Y después lo que pudimos comprobar, contabilizando el número de segmentos externos de los fotorreceptores, lo que pudimos comprobar es que estos ratones transgénicos, que seguían siendo albinos, habían restaurado el número de fotorreceptores, siendo estos indistinguibles de los ratones silvestres, pero muy distintos de los ratones albinos. Y en relación a los pathways visuales, lo que verificamos es que efectivamente las conexiones ipsilaterales volvían a aparecer tanto en los transgénicos de TIR-TH, del transgen quimérico, y también en los silvestres, y seguían estando ausentes en los ratones albinos. Lo cual nos llevó a demostrar que éramos capaces de restaurar la visión de un ratón con independencia de la pigmentación. Esto fue uno de los hallazgos más importantes de toda nuestra carrera, porque es la que permitió desenganchar o deslavazar pigmentación y visión. La pigmentación es la que acaba en melanina, y la melanina tiene poco o nada que ver con la pérdida de visión. Realmente lo que es la causa original de la pérdida de visión en las personas con albinismo es su déficit de dopa que tienen en estas retinas, que en este caso, con este modelo animal, fue compensado. La última prueba la verificamos de forma funcional en colaboración con un electrofisiólogo, Pedro de la Villa, de la Universidad de Alcalá, haciendo un test optoquinético o optomotor, en el cual veis que el ratón se sitúa en un cilindro de plexiglas transparente y se le somete a un tambor en el cual pues, una barra de color oscuro pues, va siendo pues, alternada por una barra de color blanco. Esto puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, el tambor, y puede moverse en diferentes velocidades. Si el ratón ve, el instinto le hará seguir el movimiento de la gráfica.
es un instinto como el estar sentado en la ventanilla de un tren y fijarse en un bosque, en un árbol o en una casita, pero como va el tren circulando, de repente la casita la perdemos de vista y nuestros ojos se fijan en otro objeto y lo vamos siguiendo. Esto es innato y lo tenemos tanto nosotros como los otros. Como veis, en estas gráficas se verifica que el albino apenas tiene reacción, los silvestres tienen una buena visión y los transgénicos ocupan una visión intermedia, indicando que la visión se mejora en estos ratones transgénicos en ausencia de pigmentación. Nos hemos dedicado, dada nuestra colaboración con el CIBER de enfermedades raras, a diagnosticar los tipos de albinismo que hay presentes en España. Y esta es la gráfica más actual que tenemos, en la cual pues, podemos ver que efectivamente pues, la gran mayoría son de tipo albinismo colocutáneo de tipo 1, seguidos de albinismo colocutáneo de tipo 2, albinismo colocutáneo de tipo 4, albinismo ocular de tipo 1 y luego el resto de tipos que hemos sido capaces de detectar pues, en mucha menor incidencia. Este es trabajo de Gemma Garrido en el laboratorio. Hemos logrado pues, solucionar más de un 80% de los casos, pero seguimos teniendo pues, menos de un 20% de los casos de personas que tienen clínicamente definido el albinismo, pero que somos incapaces de encontrar ninguna mutación en ninguno de esos 22 genes determinados. Bien podría ser que se tratara de mutaciones en otros genes que todavía no tenemos localizados, o bien podría ser que se tratara de lo que creemos que es el caso, mutaciones en la zona no codificante. Esto es importante porque los aproximadamente 20.000 genes que tenemos, tanto los ratones como nosotros, codifican o codificante corresponden al 2% del genoma. Están repartidos por todo el genoma, pero si sumamos todos estos 20.000 genes apenas van a dar lugar a un 2%, mientras que el 98% restante del genoma es lo que llamamos el DNA no codificante o DNA intergénico. ¿Qué es lo que hay en el ADN intergénico? Pues hay elementos repetitivos, hay elementos móviles y hay elementos reguladores. Reguladores de la expresión, que son los que van a determinar si un gen se activa o no, si un gen va a funcionar en un determinado tejido o no, y en definitiva son los que van a marcar si ese gen va a funcionar adecuadamente o no. Y nuestra hipótesis es que mutaciones en estos elementos reguladores pueden ser tan detrimentales o pueden ser tan deletéreas como mutaciones dentro de la parte codificante de los genes. Para ello tenemos que volver a estos ratones aparentemente indistinguibles del wild type, del silvestre. Eran ratones que tenían 250 kilobases. Y la pregunta del millón era, ¿estos ratones tienen una expresión óptima porque hemos trasladado un montón de secuencias genómicas, reproduciendo el contexto genómico del gen, donde quiera que se hayan integrado? ¿O gracias a la aparición o gracias a la inclusión de tantas secuencias genómicas hemos podido capturar elementos reguladores que desconocíamos y que son los que pueden explicar este comportamiento? Bueno, la explicación era la segunda, porque gracias a un trabajo de otro laboratorio y a nuestra confirmación, detectamos un elemento que lo detectamos como una zona de hipersensibilidad a la DNasa1. Esto quiere decir que era una zona cromatínicamente abierta, una zona expuesta a los factores de transcripción, que estaba situada entre unos 12 o 15 kilobases más arriba de la zona 5' del promotor del gen. Cuando este elemento lo añadimos a un transgen de los plasmídicos, un transgen de los que eran incapaces de producir la pigmentación silvestre, lo que comprobamos era que el número de copias determinaba la cantidad de expresión, como si fuera una correlación entre la expresión y el número de copias y la pigmentación. Hay que decir que tirosinasa se regula esencialmente por medios transcripcionales, no tiene alteraciones post-traduccionales que son relevantes, por lo tanto, una buena medida de la transcripción del gen nos la da la pigmentación. Cuanto más oscuro
es la pigmentación, mayor transcripción y cuanto más claro, menor es la transcripción. Quedaba claro que este elemento, sacado de su contexto y añadido a plásmidos, era capaz de mejorar la expresión. Hicimos un salto adicional cuando eliminamos este elemento regulador utilizando pues, las herramientas de recombinación homóloga en levaduras, los cromosomas artificiales de levadura, los Yeast Artificial Chromosome, el YRT2 era el original, el YRT3 seleccionamos todo aquello que estaba 5' más allá del sitio hipersensible, en el YRT4 incluimos ese sitio hipersensible en la delección y en el YRT5 sustituimos ese elemento por un gen metabólico de auxotrofía en levadura que es el LIS2. El resultado no pudo ser más claro. A vuestra derecha veis un ratón albino, veis los ratones YRT2 e YRT3 que tienen la expresión máxima porque siguen reteniendo ese elemento. Fijaros que el YRT3 ha perdido todas las secuencias adicionales que no parecen ser absolutamente necesarias para la expresión. Mientras que el YRT4 y el YRT5 pues se les cae muchísimo la expresión y esto se les cae porque en los dos casos carecen tanto del elemento como de las secuencias adicionales. Este elemento es un elemento fundamental en la expresión del gen y es un elemento que no era hasta ese momento desconocido. Además, este elemento, cuando desaparece, genera un patrón de expresión que es variegado. Esto es un trabajo que hizo Estela Jiménez, en el cual veis que la variegación aparece debida a este cromosoma artificial que, a pesar de tener un tamaño considerable, carece de este elemento regulador. La ausencia de ese elemento regulador hace que el ratón, a pesar de que todas sus células sean transgénicas, no todas ellas expresen el transgén. Hicimos también un experimento de inducción de la expresión, también Estela, con un sistema de la doxiciclina. Este es un sistema de inducción en el cual se puede administrar este análogo de la tetraciclina y utilizando el sistema de control bacteriano, pues somos capaces de reactivar la expresión del gen. Si comparáis a vuestra izquierda sin doxiciclina y a vuestra derecha con doxiciclina, veréis que hay un aumento considerable de la expresión. No llegamos a tener una expresión perfectamente wild type silvestre, pero sí tenemos un incremento de la expresión. Y este incremento de la expresión se da cuando inducimos la expresión de tirosinasa en las fases más prematuras del desarrollo. Si le damos a la madre gestante la doxiciclina en el agua de bebida, esa doxiciclina llegará a los fetos y estos fetos empezarán a expresar la tirosinasa y empezarán a proyectar en los dos lados del hemisferio. Mientras que si no damos doxiciclina, el número de proyecciones quiasmáticas adecuadas va a ser mucho menor. Todo esto nos llevó a concluir que tirosinasa era no solamente importante y exclusiva y necesaria para el desarrollo del tacto visual, sino que se requería desde las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Este mismo elemento regulador también lo detectamos a unas 10 kilobases del promotor del gen homólogo de la tirosinasa en el genoma humano. Por lo tanto, este elemento regulador no solamente está presente en el genoma de ratón, sino que también está presente en el genoma humano y podría ser el responsable, cuando está mutado, de estas personas que seguimos caracterizando clínicamente como personas con albinismo, pero que carecen de mutaciones evidentes en las regiones codificantes. Este elemento se comportaba como un elemento aislador genómico y para esto hicimos un experimento con el minigen white, que es el que sirve para restaurar la coloración, la pigmentación de los ojos en Drosophila. Esto lo hicimos en colaboración con Ana Busturia del CBM. Aquí hay miles de moscas para, en definitiva, verificar que este elemento que era tan importante, también se comportaba como aislador. También con José Luis Gómez Escarmeta, que desgraciadamente pues, falleció, como sabéis, en el año 2020,
que trabajaba en el KBD, en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, pues comprobamos que también se comportaba como un aislador genómico en peces cebra. En este caso, lo que hacíamos era poníamos el aislador entre un promotor de cerebro, un enhancer de cerebro y un promotor de actina, que es capaz de activar la GFP en todos los somitas del embrión de pez cebra en desarrollo. Si el aislador funciona, no se expresa la GFP en el cerebro anterior. Cuando el aislador no funciona, es cuando aparece pues, esa expresión, ¿no? Si el aislador funciona, desaparece. Y así comprobamos que efectivamente, tanto en Drosophila como en pez cebra, esta secuencia se comportaba como aislador. Quisimos hacer más experimentos dentro de los ratones, usando pues lecciones más precisas de las dos cajas que llegamos a determinar presentes en esta zona de control, que llamamos A y B, y Patricia Giraldo se dedicó a generar unos ratones que tenían la caja A y la caja B, o las dos cajas eliminadas, y lo que resultó fue algo difícilmente interpretable, porque los ratones que carecían o bien de la caja A o bien de la caja B, a pesar de contener el mismo transgen, tenían un fenotipo extraordinariamente variable, lo cual no permitía pues, sacar conclusiones, no permitía explicar el fenotipo. Este elemento LCR, cuando lo diseccionábamos en sus elementos principales, pues no parecía funcionar. No lo pudimos hacer esto en el genoma endógeno, en el gen endógeno, porque resultó que ese elemento 5', este aislador 5', situado a unas 15 kilobases del promotor, estaba taladrado, estaba rodeado de lines 1. El line 1 es un retrotransposón que está presente en más de 100.000 copias en el genoma del ratón, y justamente la zona alrededor de las zonas reguladoras alrededor del puente de la tirosinasa tenía una altísima concentración de lines 1, lo cual quería decir que si utilizábamos cualquier secuencia colindante al elemento regulador, íbamos a acabar recombinando en cualquier otra parte del genoma, porque no habríamos sido capaces de controlar que la expresión solamente se restringiera en este cromosoma, en este gen. Y así esto lo intentamos durante varios años por diferentes maneras sin conseguirlo. No pudimos evaluar estos elementos reguladores a nivel endógeno porque estaban rodeados de estos elementos line. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo podemos analizar funcionalmente estos elementos reguladores? Y la respuesta estaba en una mejora tecnológica, que son las herramientas CRISPR-Cas9. Como sabéis, fueron descubiertas como sistemas inmunitarios de defensa de base genética por Francis Mujica, un microbiólogo de la Universidad de Alicante, y funcionan en procariotas. Han estado 3.500 millones de años funcionando en procariotas, y gracias al trabajo de Manuel Charpentier y de Jennifer Doudna, estos elementos fuera de contexto se convirtieron en unas herramientas de edición, en la cual pues, la nucleasa, unida a una pequeña molécula de RNA, era capaz de generar un corte de doble cadena. Esto es debido al trabajo de estas 12 personas y una decimotercera, que es David Liu. Estas 13 personas son las que entre 1993 y 2013, estos 20 años primeros, fueron las que convirtieron el sistema CRISPR de defensa bacteriano en un sistema de edición genética. Los cuatro últimos, Deng Zhang, George Church, Rudy Jennings y Keith Yang, fueron los que comprobaron que esto funcionaba como una herramienta de edición a propuesta de Charpentier y de Doudna, que fueron las que acabaron recibiendo el Premio Nobel de Química en octubre de 2020. Posteriormente, David Liu, en 2016 y 2019, ha generado la segunda y la tercera generación de herramientas CRISPR. Estas herramientas funcionan como nucleasa, y lo que hacen es hacer un corte de doble cadena, un corte que tiene que ser rápidamente corregido. Cuando se corta una cadena, siempre tienes la otra para repararlo. Pero si cortamos las dos cadenas, se produce pues, un extremo del cromosoma que se deshilacha,
Y además hay un fragmento del cromosoma que puede perderse rápidamente porque deja de estar unido al centrómero. Y cuando se dividen las células, ese fragmento que puede contener genes esenciales, pues va a desaparecer. Esa rotura de doble cadena tiene que corregirse. Hay una serie de proteínas que detectan estos cortes de doble cadena, como por ejemplo pues, la proteína P53, que es la que activa los sistemas de reparación. Hay por lo menos dos sistemas de reparación, a vuestra izquierda, mal y pronto, el sistema de unión de extremos no homólogos, NHJ, en el cual se insertan y se seleccionan nucleótidos al azar, a la espera de que una A quede delante a una T, una G delante a alguna C, se produzca el apareamiento y se produzca pues, el sellado y la restauración de la continuidad física del cromosoma. A vuestra derecha, el sistema de reproducción mediado por homología, en el cual podemos darle pues, un oligonucleótido que comparte homología a izquierda y a derecha del corte, y del centro podemos incluir secuencias que no estaban presentes en la secuencia original y que ahora sirven o bien para introducir una mutación o bien para corregirlo. Esto es la edición propiamente dicha, y esto sería lo que se aplicaría en el supuesto como una propuesta de terapia génica. Pues bien, lo que se nos ocurrió fue utilizar dos sistemas CRISPR-Cas en la misma molécula de ADN para favorecer pues, el corte a izquierda y a derecha de un elemento regulador. Es cierto que está rodeado de secuencias repetitivas, pero que mediante bioinformática se pueden encontrar guías que solamente están presentes una vez en el genoma, y esto propiciar un cortes que serían simultáneos, y estos cortes simultáneos pues, propiciarían que el sistema de reparación se equivoque y deje fuera a este elemento regulador. Esto fue lo que hicimos, generando unas delecciones determinadas, en este caso no en la zona codificante, como está en el gráfico, sino en la zona reguladora. Esto se lo debemos a un trabajo de Davide Serugia, un italiano que hizo la tesis con nosotros y que ahora, tras su postdoc y obtener un proyecto RC de Bruselas, pues está liderando su laboratorio en un instituto del cáncer en Viena. En primer lugar, lo que decidimos fue eliminar este elemento 5' boundary. Y esto, pues, es un modelo animal mucho más preciso que ahora pues, nos podemos beneficiar de las herramientas CRISPR. Y yo creo que no hay que ser demasiado experto para darse cuenta que el ratón que está encima es un ratón gris. Es un ratón gris y el que está debajo es un ratón superpigmentado, un ratón oscuro, un ratón negro. Básicamente la única diferencia entre los dos es que los dos tienen el mismo gen de la tirosinasa, los exones e intrones están intactos, mientras que el gen gris, el ratón gris, perdón, es el que tiene eliminado mediante CRISPR, mediante una deleción, ese elemento regulador en 5'. Eso es suficiente para que se nos caiga la expresión, lo cual explica que ese elemento regulador es relevante. Esto no solamente lo logramos hacer una vez, sino que lo hicimos un montón de veces. Aquí tenéis diferentes líneas de tirosinasa que generamos. En negro están las diferentes zonas que quedaron eliminadas con una cierta variabilidad en los extremos, y en algunos casos pues manteniendo la zona que nos interesaba, en otros casos no. Y esto pues nos permitió analizar todos estos ratones. Se dieron incluso inversiones en los cuales el elemento no desapareció, sino que se volvió a insertar en sentido opuesto a como estaba inicialmente en el genoma. Y esto lo pudimos demostrar con una serie de PCRs con oligos en la misma cadena, que la única manera de que pudieran amplificar bandas analíticas es imaginar que esta banda se había invertido, y así pudimos comprobar pues, que había diferentes alelos de inversión. Cuando decidimos investigar el fenotipo, pues lo que hicimos fue cruzar estos ratones editados que nos habían nacido fundadores con ratones albinos, es decir, mutantes FETEN en los dos alelos, y con ello esperábamos que el ratón resultante, pues el fenotipo solamente se debiera al alelo editado, porque el otro alelo sería el alelo mutante albino que no intervendría en el fenotipo. Y nos dimos cuenta que esos ratones que nacían eran ratones de color gris, eran ratones muy parecidos
a ese ratón que habíamos visto a nivel fundador. La sorpresa vino que cuando analizamos las diferentes camadas de delecciones y las diferentes camadas de inversiones, vimos que ese fenotipo gris, ese fenotipo de caída de expresión, aparecía tanto en los ratones de delección como en los ratones de inversión. ¿Cuál era la explicación? La explicación es que en ese elemento regulador hay un elemento enhancer, una E, que es el que potencia la transcripción del gen de la tirosinasa, y hay un elemento boundary, una B, que es el que limita la interacción con los genes colindantes. Estos triangulitos indican los sitios de contacto de los sistemas CRISPR, que serían lo que nos permitiría pues, eliminar. El enhancer está asociado al factor de transcripción SOX10 y la boundary está asociado al factor nuclear USF1. Si deleccionamos, eliminamos el enhancer, por lo tanto se nos cae la expresión. Lógico, esto no tiene demasiado problema, pero si lo que hacemos es invertirlo, fijaros que entonces el boundary, el elemento aislador, se sitúa entre el enhancer y el promotor. Por lo tanto, el boundary va de nuevo a establecer una barrera y va a impedir que la enhancer transcripcione o potencie la transcripción de tirosinasa, dando lugar al mismo fenotipo. Otra cosa que pudimos hacer es análisis genético, porque ahora era posible pues, alinear diferentes delecciones que habíamos encontrado y verificar qué es lo que tenían en común. Y lo que tenían en común era una zona que contenía, curiosamente, pues esas dos cajas que son las esenciales para la expresión del gen de la tirosinasa. Y ese fue un experimento muy relevante que nos permitió ir directamente a lo que nos interesaba, seleccionando estos elementos reguladores del gen de la tirosinasa, no ya en transgenes, sino directamente en el gen endógeno. Cuando verificamos la expresión en retinas, nos dimos cuenta que lo que desaparecía era la expresión en el melanocito, la expresión en el coroide, mientras que la expresión en el epitelio pigmentado de la retina permanecía. Otra cosa que vimos es que la delección en el gen endógeno ya no producía esa variegación, ese mosaicismo que habíamos visto anteriormente en los ratones transgénicos. Por lo tanto, esa variegación que tanto nos había preocupado, pues no dejaba de ser un artefacto debido al transgen y debido a su capacidad de expresarse, pues que era pues inferior al normal. Cuando tenemos la delección del gen de este elemento regulador 5' del gen de la tirosinasa, lo que vemos es que se cae la expresión, pero se cae uniformemente, no desaparece en algunas de las células como sí veíamos anteriormente. Con el paso del tiempo describimos también un elemento 3', que también fue analizado por David Seruguía y por Almudena Fernández en el laboratorio. Haciendo una historia corta, este es un elemento que contiene un sitio de contacto con la proteína nuclear CTCF, que sabemos que habitualmente está asociada a boundaries. Cuando eliminamos este elemento regulador, lo que vimos es que los ratones estaban igualmente pigmentados y no parecían tener diferencias en el contenido de melanina entre el ojo y la piel, tanto en las líneas transgénicas como en el ratón pigmentado de referencia. Ese elemento regulador no parecía alterar la expresión del gen de la tirosinasa. En cambio, ese elemento regulador sí que se comportaba como un elemento aislador. Lo que hicimos fue hacer un ensayo de bloqueo de enhancer en células, situando ese aislador entre un enhancer y un promotor que controlaba la luciferasa, y si ese enhancer pues estaba bloqueado por el boundary, pues teníamos una expresión mucho más limitada y cuando mutábamos esa zona 3' se recuperaba parte de la expresión. Verificamos también ese comportamiento de aislador haciendo experimentos en zebrafish, en pez cebra, con José Luis Gómez de Escarmeta. En este caso, pues con la misma construcción, pues si no había aislador, se expresaba la proteína verde fluorescente en el cerebro. Cuando incluíamos el aislador, desaparecía la marca en el cerebro.
y cuando mutagenizábamos las secuencias, el sitio de contacto de ZTF, lo que provocamos era la revitalización de la expresión en cerebro. Por lo tanto, esto quería decir que ese elemento 3' se comporta como un elemento boundary de la misma manera que el elemento 5' se comportaba como boundary. ¿Y por qué no afectaba la expresión del gen de la tirosinasa? Bien, cuando nosotros comparamos los diferentes ratones que habíamos obtenido, teníamos un ratón albino, un ratón con una delección en la zona 5', que tenía una afectación evidente, un ratón en la zona 3', que no tenía afectación, y un ratón wild type o pigmentado de referencia que era indistinguible del ratón de la zona 3'. Claro, nos preguntamos qué podía explicar esto y para ello hicimos un experimento de bioquímica. Hicimos un experimento de captura de conformación cromosomal utilizando como secuencia de referencia el promotor. Y le preguntamos tanto en células que expresan la tirosinasa, que son las B16, como en células que no expresan el gen de la tirosinasa, que son los fibroblastos L929, cómo estas diferentes secuencias alrededor del promotor interaccionaban con el promotor. Cuando la gráfica es más alta, quiere decir mayor interacción. Naturalmente vimos una interacción mayor en las células que expresaban el gen en el elemento 5'. Pero lo que nos sorprendió fue una interacción amplísima en el elemento 3' y esta interacción se mantenía estable tanto si eran células que expresaban el gen como células que no expresaban el gen. Esto nos llevó a deducir que en las células que no expresaban el gen de la tirosinasa había un lazo constitutivo que mantenía unidos el promotor con el 3' y así se mantenía separado el dominio de la tirosinasa del dominio de NOX4, que os recuerdo que era un dominio ubicuo, un dominio de expresión en todas las células. Posteriormente descubrimos también que el elemento 5' se unía especialmente al promotor, generando un segundo lazo, que en este caso sería específico de tipo celular en los melanocitos y en los epitelios pigmentados de la retina, denotando las células que son capaces de expresar tirosinasa. La pregunta era, si eliminamos 5', además de alterar la tirosinasa, ¿no estaremos alterando el gen de la GRB5 que está a su lado? Y si alteramos 3', ¿no estaremos alterando quizá el gen de la NOX4? Y efectivamente esto es lo que sucedió. Como veis en estos gráficos, la delección del elemento 5' hace que los promotores y los elementos reguladores de tirosinasa acaben afectando al gen GRM5 que sobreexpresa de una forma antinatural la expresión. Mientras que si eliminamos el gen, el elemento 3', pasa lo mismo con el NOX4, que los elementos reguladores de la tirosinasa logran afectar el gen NOX4 y esto produce una sobreexpresión que antes no habíamos visto. Esto nos llevó a generar estos diferentes modelos en los cuales vemos que las proteínas CTCF, SOX10, microphthalmia y USF1 son las que llevan la voz cantante tanto en la expresión del gen de la tirosinasa en células que se expresan y en el mantenimiento de ese loop, que es el lazo constitutivo, en células que no expresan la tirosinasa. Todavía teníamos que analizar un elemento regulador adicional, que es el elemento CNS2, y este fue el trabajo encomendado a Santiago Josa. Este es un elemento que está situado a unos 45 kilobases más allá del promotor, y lo que hicimos fue intentar analizarlo. Este elemento fue encontrado por el grupo de Friedrich Demann hace unos cuantos años, cuando se dedicó a analizar las secuencias que estaban conservadas, evolutivamente conservadas, y que estaban situadas mucho más allá del promotor. Utilizando una de estas secuencias, la que se denominó CNS2, se vio que si se le enganchaba un gen reportero, un gen indicador del ACZ, lo que marcaba era una expresión específica del epitelio pigmentado de la retina, lo cual parecía sugerir que este elemento regulador, a pesar de estar más cerca de GRM5 que de tirosinasa, podía tener algo que ver con el gen de la tirosinasa. De hecho, quizá podría explicar por qué en los ratones que tienen deleccionado el elemento 5',
todavía se ve expresión en el epitelio pigmentado que posiblemente podría provenir de este elemento regulador adicional. Lo primero que comprobamos es que efectivamente este elemento regulador incluía un sitio de unión al factor de transcripción OTX2, que es un factor de transcripción específico de epitelio pigmentado de la retina. Por lo tanto, blanco y en botella, este era un elemento de regulación que iba a permitir mantener la expresión del gen de la tirosinasa en las células correctas. Y evidentemente, pues nos dispusimos a hacer un experimento análogo al que ya habíamos hecho en las zonas 5' y en las zonas 3'. Eliminamos a izquierda y a derecha pues este sitio de contacto con OTX2 y nos preguntamos cuál iba a ser el resultado, el fenotipo de estos ratones. Generamos un montón de ratones editados, tantos como están aquí expresados en esta figura, y aquí podéis ver que las delecciones pues incluían pues o bien la zona que contenía el sitio de contacto con OTX2 y a veces pues zonas en las cuales no había ese sitio de contacto OTX2. Seleccionamos a 4 líneas de estas y en las 4 fuimos incapaces de descubrir ninguna variación en el contenido de melanina, tanto en los ojos como en la piel. Por lo tanto, no parecía afectar a la expresión de este gen o al acúmulo de melanina debido a melanocitos. Cuando lo verificamos también a nivel de bulbos capilares, vimos que tampoco había alteraciones que fueran significativas entre estas 4 líneas. Las 4 líneas tenían una delección total de la zona, una delección parcial que incluía el sitio de contacto, una no delección que mantenía el sitio de contacto y una inversión que también mantenía el sitio de contacto. A nivel de la retina tampoco pudimos ver diferencias significativas entre los 4 diferentes modelos que obtuvimos de CNS2, pero cuando nos dispusimos a evaluar la expresión del gen de la tirosinasa mediante RT-PCR, mediante una PCR cuantitativa, entonces sí. Fijaros que tanto en el transgena como el C se ha deleccionado el sitio de contacto de OTX y en estos dos casos vimos que la expresión del gen de la tirosinasa estaba disminuida, mientras que en el transgen B y D, que son los que tenían el sitio de control o bien no deleccionado o bien invertido, seguía funcionando el transgen a toda pastilla a un nivel comparable al del silvestre. Y otra cosa que comprobamos es que en ninguno de los casos la expresión del GRM5 resultaba afectada, lo cual daba a entender que la expresión que habíamos verificado no alteraba el gen GRM5. Este elemento regulador era un elemento regulador dedicado al gen de la tirosinasa. Quisimos también ver si podíamos analizar el dominio asociado topológico o Topological Associated Domain TAD que tiene el gen de la tirosinasa y por eso hicimos experimentos de Hi-C en colaboración con el laboratorio de Big Brain. Y aquí lo que pudimos comprobar es que efectivamente el gen de la tirosinasa estaba situado entre dos sitios CTCF, uno lo habíamos caracterizado y el otro todavía no. El otro está en 5', muy cerca del gen GRM5, y estos son los elementos que incluyen tanto el gen CNS2, el elemento CNS2, como el elemento LCR5' como el elemento 3'. Además, pudimos comprobar que los genes TIR y NOX4 están dentro del mismo dominio, mientras que los genes tirosinasa y GRM5 están en dominios adyacentes, por lo tanto están separados. Además, este gen de la tirosinasa está separado por estos elementos de contacto de CTCF que están asociados a elementos de aislamiento. Esto nos permite analizar la totalidad de los diferentes transgenes y los diferentes elementos reguladores
que hemos analizado en ratones a lo largo de los años. Y con todo ello podemos construir el siguiente modelo. Este es un modelo construido por Santiago Josa y Marta Sánchez en el laboratorio. Lo primero que ocurre es que estos dos sitios CTCF, que están situados entre el gen NOX4 y el gen CTCF y el gen de tirosinasa, pues se unen. Esto hace que tirosinasa y NOX4 queden en un lazo y GRM5 quede separada. En las células que no expresan el gen de la tirosinasa, el elemento 3' sabemos que está unido al promotor, mientras que en las células que expresan la tirosinasa, el elemento 5' está unido también al promotor. Y estos son los melanocitos, mientras que en las células del epitelio pigmentado de la retina es el elemento CNS2 el que acaba estando asociado a este promotor. Y así explicamos, pues, digamos, cómo funciona este dominio de expresión de la tirosinasa de una forma muy precisa gracias a este análisis de los diferentes transgenes. Bueno, lo que hemos hecho después para también optimizar el uso de modelos animales y reducir e ir directos al grano es analizar mutaciones que diagnosticamos y que vemos presentes en nuestros pacientes y trasladarlas a los diferentes ratones. Lo que hicimos, por ejemplo, fue determinar qué zona es la que está afectada, utilizar un oligonucleótido que lleva la mutación, cortar con un sistema CRISPR cerca de la mutación y esperar que el sistema incorporara el oligo con la mutación para así generar lo que hemos llamado los ratones avatar. Ratones en los cuales utilizamos la metáfora de esta película de James Cameron de 2009, estos seres azules, estos Banshees, que cada uno de ellos, acordaros, estaba asociado mentalmente a una persona. Esta es la metáfora que yo uso para trasladar exactamente la misma mutación que está presente en una persona, trasladarla al modelo animal correspondiente. Aquí os voy a presentar unos cuantos ejemplos. Y veis, por ejemplo, esta persona con albinismo que carece totalmente de pigmentación en ojos, en pelo y en piel. Es un tipo albinismo oculocutáneo de tipo 1, 1A. Totalidad, tiene la falta total de pigmentación. Y este es su ratón avatar que también carece de pigmentación en ojo, pelo y en la piel. Esta es una persona con un albinismo intermedio, es lo que llamamos un OCA1B, en la cual hay una cierta pigmentación. Esta pigmentación intermedia la veis aquí reflejada en este ratón avatar. Esta es una persona con albinismo de origen africano, de Camerún. Fijaros en el color del pelo, que uno podría pensar que es un color teñido. No es un color teñido, es el color de la feomelanina, que es el mismo color que aparece en el pelo de esta persona. En este caso es un albinismo colocutáneo de tipo 2, que es el más frecuente en África. Y finalmente esta es una persona con otro tipo de albinismo no relacionado, ojos azules. Quiere decir que hay muy poca pigmentación suficiente para crear esta interferencia física, este efecto físico que nos da la aparición, la sensación de ver el color azul, que no existe el color azul, sino que es una reflexión, es un efecto óptico debido a que todas las longitudes de ondas del espectro lumínico atraviesan el iris, exceptuando las longitudes de onda más cortas, que son las que se reflejan, que son las de color azul. Por cierto, la misma explicación por la cual vemos el color azul en el cielo, que está presente con multitud de moléculas que hacen las veces de la poca pigmentación que tienen los ojos de esta chica. En este caso, pues aquí veis su correspondiente pues, modelo avatar. En este caso es un albinismo colocutáneo de tipo 4. ¿Para qué sirven todos estos modelos animales? Pues para validar tratamientos. Podemos validar tratamientos mediante el uso de pequeñas moléculas como la L-Dopa, o mediante reposicionamiento de fármacos. En este caso, nitisinona, fármacos que en su día fueron destinados o diseñados para tratar una determinada enfermedad,
y que ahora también pueden ser tratados o usados para tratar otras enfermedades o para tratar algunos síntomas del albinismo. Antes de probar estos diferentes modelos, lo que hemos hecho ha sido pues validar su uso en ratones de laboratorio. Bueno, vamos a explicaros os voy a explicar unos cuantos modelos más que creo que también ilustran la capacidad de CRISPR para generar modelos mucho más específicos de albinismo. Y es que en el gen de la tirosinasa aparecen dos residuos, el 192 y el 402, que habitualmente codifican para una serina o una arginina. En determinadas situaciones pueden codificar una tirosina o una glutamina. Estas mutaciones no siempre están asociadas a pérdida de pigmentación y aparición de fenotipos, por lo tanto se habla de BUS, de variantes de significado incierto. Y para intentar dar un poquito de luz en este sentido, lo que hicimos fue en ratones algo que no podemos hacer con las personas, que es generar mutantes específicos en estos residuos del gen de la tirosinasa. A vuestra izquierda tenéis ratones que son homocigotos para 192, a vuestra derecha tenéis ratones que son homocigotos para la mutación 402. Cuando analizamos tanto la pigmentación dorsal como ventral de todos estos ratones, lo que nos dimos cuenta es que en el 192 en la zona ventral, es en el cual se veían una mayor alteración de la pigmentación, un colorcito marroncito que no aparecía en el resto de los ratones. Los 402 no parecían tener un efecto directo en la pigmentación. Esto lo cuantificamos y vimos que efectivamente era así en diferentes gráficas, midiendo la piel dorsal y ventral y mirando tanto en los diferentes modelos animales que generamos, incluyendo modelos que llevaban las dos mutaciones. Esto también lo comprobamos con cortes histológicos y donde pudimos ver que los 192 eran los que tenían aparentemente menos expresión, menos pigmentación, lo cual de alguna manera también lo vimos en las preparaciones de retina. Cuando hicimos en colaboración con Nicolás Cuenca una electroretinografía de estas variantes de significado incierto, pues lo que vimos es que estaban alterados los patrones electroretinográficos tanto de la onda A como de la onda B, que es las que nos permiten detectar que efectivamente estos ratones tenían una alteración en la visión. Por lo tanto, más allá de que tuvieran o no tuvieran alteración en la pigmentación, estos ratones tenían una alteración electrofisiológica en la visión. Y por último, mirando el sistema optomotor, lo que pudimos comprobar es que efectivamente tanto las mutaciones de 402 como las mutaciones de 192 producían una alteración que significativamente era menor de la visión que tenían los ratones silvestres, mientras que en los ratones albinos éramos incapaces de detectar ninguna señal del test optomotor. Esto sugiere, y de una forma muy clara, que las variantes 192 y 402 son variantes patogénicas y que así tienen que ser consideradas, visto como tal dentro de estos ratones en el modelo de ratón. Posteriormente, lo que hemos hecho en esta gran publicación en una de las revistas de referencia oftalmológicas, Progress in Retinal and Eye Research, cuáles son las relaciones entre los diferentes genes cuyas mutaciones causan albinismo. Y lo que vimos fue una relación lineal. En realidad, fijaros, el albinismo sindrómico sería el que está afectado en los genes de los subtipos HPS del 1 al 11 y en el CHS. Aquí tenemos alteraciones en la visión, alteraciones en la pigmentación y alteraciones en otras partes del cuerpo. En los albinismos oculocutáneos entre el 1 y el 8, lo que tenemos es una alteración en la visión y en la pigmentación. En los albinismos oculares y en fonda, lo que vemos solamente es una alteración en la visión, ni no vemos alteración en la pigmentación.
Por lo tanto, si analizamos globalmente las diferentes contribuciones, nos daremos cuenta que estos dos genes son los más importantes para estudiar el albinismo, dado que son los que permiten el desacople entre la hipopigmentación y las alteraciones visuales, porque son los únicos en los cuales vemos solamente alteraciones visuales, mientras que en los albinocutáneos veríamos también alteraciones pigmentarias y en los sindrómicos veríamos alteraciones de otro tipo. De esta manera nos dedicamos a intentar analizar modelos animales de albinismo ocular y de fonda. Para que veáis un ejemplo de albinismo ocular, aquí veis un chico que si no os fijarais que sus ojos se están moviendo, no lo detectaríais como una persona con albinismo ocular porque tiene una pigmentación notable, mientras que la chica de la izquierda es una clásica persona con albinismo porque carece de pigmentación en piel, en ojos y en el pelo. Pues bien, nos centramos en los modelos de albinismo ocular. Y para empezar, empezamos con el FONDA. FONDA es un acrónimo de Fovea Hypoplasia, Optic Nerve Acquisition Defects and Anterior Segment Dysgenesis. En definitiva, es un síndrome que se describió en 2013 y que tiene exactamente las mismas características que el albinismo a nivel de visión, con la única excepción de que no hay alteraciones pigmentarias. Lo que decidimos fue hacer una mutación que cambia la glutamina 200 y la convierte en un codón de parada, este asterisco, truncando la proteína. Esto es una proteína que cruza 11 veces la membrana del melanosoma y en este caso, pues lo que verificamos fue que truncábamos la proteína a partir del cruce número 5. Este es un trabajo de vanguardia y lo primero que hicimos fue, utilizando CRISPR, pues generar múltiples alelos hasta conseguir el alelo parecido al que nosotros queríamos obtener. Mediante anticuerpos, verificamos anticuerpos dirigidos a la zona central o a la zona carboxi final. Lo que verificamos es que estos ratones CRISPR a nivel homocigoto no tenían la zona carboxi terminal, pero sí que tenían la zona central, de tal manera que estos ratones tenían efectivamente la proteína truncada, la proteína mutada. Verificamos que efectivamente, tal y como sucede con las personas, estos ratones con las mutaciones en SLC38A8 tenían la misma pigmentación que los ratones silvestres. No había diferencias entre heterocigotos y homocigotos. Sí que las había, obviamente, con las personas o con los ratones con albinismo. Aquí veis las diferencias notables de pigmentación entre el albino y los pigmentados silvestres y los heterocigotos y homocigotos SLC38. Entre ellos no había diferencias entre sí, lo cual quiere decir que efectivamente tenían una pigmentación indistinguible del wild type. Cuando analizamos más finamente la pigmentación en la retina, lo que descubrimos fue una serie de alteraciones especialmente notables en los homocigotos, como una especie de vacíos o de cavidades o de vacuolas que no parecían existir ni en los ratones de referencia, ni en los albinos, y sí que aparecían en los ratones homocigotos mutantes. Cuando nos fuimos al microscopio electrónico, lo que pudimos comprobar es que efectivamente lo que aparecían como cavidades o zonas sin pigmento, en realidad se trataba de una serie de drusas o de vacuolas o de espacios en los cuales parecía haber pues, unos elementos de degradación y que hacían que estas retinas fueran pues, literalmente más alteradas que las que correspondía a un ratón albino o a un ratón silvestre. Estas manchas negras, así que parecen judías o parecen más unas elipsoides, en realidad son los melanosomas que aparecen pigmentados tanto en los ratones silvestres como en los ratones heterocigotos y homocigotos. No aparecen pigmentados, pero sí que están las formas elipsoides y circulares en los ratones albinos, que no es que no tengan melanosomas, sino que los melanosomas que tienen no son capaces de acumular pigmentación.
Analizamos también si las alteraciones, las proyecciones quiasmáticas ipsilaterales estaban alteradas en estos ratones homocigotos. Si lo estuvieran, querría decir que serían un buen modelo de alteración de visión similar a lo que ocurre a las personas. Y efectivamente, si veis, los silvestres tienen esa tenue fibras ipsilaterales que desaparecen en los albinos, desaparecen también en los homocigotos y en cambio aparecen tenuamente en los heterocigotos, reproduciendo las mismas alteraciones que habíamos visto anteriormente entre albinos y pigmentados. Para verlo de una forma más sistemática, aplicamos un protocolo de Light Sheet Microscopy. Lo que estáis viendo son cabezas de ratones clarificadas en las cuales se mantiene la anatomía total del ratón. El ratón ha sido inyectado en los diferentes ojos con unos trazadores asociados a fluoróforos distintos, rojo y verde. Así podemos ver todo el tracto visual y podemos ver en los núcleos dorsales geniculados pues la aparición de estas zonas amarillas y la aparición tanto de verde como de rojo. Esto nos permite cuantificar pues cuántos de los axones de las células ganglionares pues decusan ipsilateralmente, es decir, al mismo lado, o cuántos decusan contralateralmente, es decir, al lado contrario. Cuando hacemos esta cuantificación, a vuestra izquierda vemos que los ratones homocigotos tienen una menor área de las conexiones ipsilaterales, mientras que las conexiones contralaterales no parecen estar afectadas. Exactamente lo mismo que sucede con los ratones o en otros ratones con albinismo. En condiciones escotópicas, en condiciones de oscuridad, vemos que la electroretinografía de estos ratones también está afectada, tanto la- en la onda A como en la onda B, y lo que vemos también es una afectación importante en el test optomotor. Aquí veis que estos ratones sometidos a este tambor en el cual se mueven las rayas, los ratones heterocigotos y homocigotos en relación a los pigmentados, pues se comportaban de forma ligeramente distinta y mostrando un déficit visual. Los últimos modelos animales que os voy a enseñar son ratones de albinismo ocular. El otro modelo que también hemos analizado en el laboratorio. Aquí lo que tenéis arriba es un ratón silvestre, un ratón albino y un ratón knockout característico de este gen, el GPR143. Este es un knockout tradicional en el cual se ha eliminado el primero de los exones del gen y por lo tanto el gen no funciona. Abajo tenéis dos ratones avatar, el ratón P300L y el ratón 360 más 1 GAA. El primero es un cambio de sentido, una mutación en el cual una prolina pasa a ser leucina en la posición 300, mientras que el segundo, las mutaciones, son unas mutaciones que afectan al procesamiento a los intrones, son lo que se llaman mutaciones de splicing. Fijaros que todos los ratones son igualmente pigmentados. Ahora lo que tenemos que ver es si hay o no hay alteraciones en la visión. Tengo que deciros que este es una mutación asociada, ligada al sexo, porque el gen GPR143 está presente en el cromosoma X. Por lo tanto, todos los ratones que estáis viendo son machos, machos en los cuales solamente hay un cromosoma X suficiente para manifestar los posibles efectos de la mutación. Cuando cuantificamos la expresión con RT-PCR, lógicamente vemos una expresión normal, de referencia en el ratón silvestre y también la vemos en el ratón que tiene la modificación de un aminoácido por otro, porque no iba a tener afectada la transcripción. Sin embargo, la inactivación del exón 1 y la inactivación del gen de la secuencia de splicing, pues acaba generando una alteración en la transcripción notable. Esa alteración de splicing lo que provoca es la escisión errónea del exón número 2,
y se salta el exón 1 al exón 3 y eso es lo que altera la expresión y lo que produce pues, que no se detecte una expresión de forma silvestre en estos ratones. Cuando analizamos estos ratones histológicamente, lo que podéis ver son ratones a vuestra izquierda, los ratones knockouts, en el centro los ratones de cambio de aminoácido y a vuestra derecha los ratones de cambio de splicing. Incluso a nivel de histológicos se pueden ver las alteraciones que se ponen de manifiesto de forma más importante en la microscopía electrónica con la aparición de estos melanosomas gigantes, que son característicos de estos ratones knockout en el gen GPR143. También pudimos comprobar la reducción de las fibras ipsilaterales, tanto en el ratón 300L como en el ratón de splicing, y la presencia de fibras ipsilaterales más importante en los pigmentados que en los albinos. Con todo ello, yo creo que os he dado una visión de todo un conjunto de modelos animales que nos han ayudado en el entendimiento de cómo funciona el gen de la tirosinasa y otros genes cuyas mutaciones causan albinismo. Y lo que también os he presentado es otra manera de generar ratones modelos de mayor precisión que nos permiten reducir el número de animales y nos permiten hacer preguntas biológicas más directas para entender pues, cómo funciona esa pérdida de visión en las personas con albinismo, en las personas con esta condición genética minoritaria. Para acabar, pues os presento mi grupo actual con las personas que han estado también anteriormente en el pasado, los dos servicios que coordinamos esenciales en estos trabajos de criopreservación y de histología y las diferentes instituciones que nos han estado pues, ayudando y prestando financiación para poder hacer nuestros proyectos. También quiero remarcar una ayuda especial, una gratificación especial a ALBA, que es la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo con quienes colaboramos pues, para obtener diferentes mutaciones y diferentes alelos. Voy a dejar de compartir la presentación y me voy a despedir. Si tenéis cualquier pregunta, soy muy fácil de encontrar. Me podéis encontrar directamente en el CNV, en la página web del CNV, o directamente me podéis escribir al correo electrónico, pues mi apellido montoliu@cnvcsic.es. Y creo que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.